En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una emisión más de su podcast Panorama Digital en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Espacio de opinión y análisis de la coyuntura de Colombia y el mundo. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. La reapertura gradual en Colombia no solo ha mostrado una reactivación paulatina del comercio, sino la indisciplina generalizada de la población que no acata normas e instrucciones que propenden por el cuidado particular y el de los demás. Incremento constante de contagios, deceso que ya reportan cifras importantes que encienden las alarmas y el flujo de pacientes en las unidades de cuidados intensivos llaman a poner mucha atención en la forma en que el colectivo retorna a la cotidianidad. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Las normas gubernamentales, antes que brindar un espacio de tranquilidad, generan incertidumbre y establecen el caos. Clara conexidad de presiones de terceros e inexperiencia ejecutiva de Iván Duque Márquez son la reactivación de centros comerciales y estamentos que por lo menos en ciudades como Bogotá deberían esperar un poco más. Falta que la cultura ciudadana se asimile e interiorice antes de subir el flujo de personas en los espacios sociales. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. La relación del sujeto con su entorno y el papel de cada uno como actor social exige replantear la actitud y respetar los protocolos de bioseguridad, así como el distanciamiento social que debe acompañar la interacción en el transporte público, los lugares de trabajo y los espacios comerciales. Políticas sociales que convergen con valores personales y familiares en donde exaltan las normas de higiene y el uso adecuado del tapabocas. Los colombianos debemos demostrar que aprendimos en este aislamiento y no requerimos un policía atrás que nos diga qué hacer, cómo hacerlo y bajo qué formalidades. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Estamos al frente de un momento en donde aflora el egoísmo, espacio de tiempo donde prima el bien particular sobre el interés general, complejo escenario en el que cada uno impone su parecer y no hay unificación de criterios. Gran culpable de ello es el propio gobierno que, conforme a las particularidades del momento, cambia de pareceres, interpretaciones y formas de actuar frente al virus. No es momento de polarizaciones. El descontento social que ya afrontaba el gobierno antes de la pandemia se había estabilizado, pero la falta de carácter y el no pensar cómo apaciguar las afugias que trajo consigo el COVID-19 acrecienta y atiza una bomba de tiempo que está a punto de estallar y salir a las calles para desahogar ese nudo que está retenido en la garganta. Antes que pensar en divisiones, este entorno que se atraviesa requiere de un trabajo en equipo, como lo dice el presidente Iván Duque Márquez. Quiero reiterar el mensaje. Esto que estamos viviendo golpea al mundo, golpea a América Latina y nos trae retos a nosotros, pero como sociedad salimos adelante si entendemos que esto es trabajo en equipo. Aquí el único protagonista es Colombia como un todo. Nosotros queremos seguir tomando decisiones acertadas, oportunas para atender a tantos grupos de la población, pero necesitamos que cada uno de nosotros en su comportamiento también asuma el reto, que al cuidarnos, cuidamos a los demás. Es claro que todos deben cuidarse al máximo y de esta manera cuidar a los demás, reto que será clave para que de manera paulatina el mundo salga y se adapte a un nuevo estilo de vida y socialización incluso en el entorno familiar. El cambio inicia por cada uno de nosotros y el asumir que nuestro entorno cambió.
El ser humano vive un momento complejo no solo en Colombia, sino en todos los rincones del globo terráqueo, como lo afirma el presidente Iván Duque Márquez. Estamos viviendo momentos que son muy exigentes y desafíos en todo el mundo. Alguien decía que el mundo ha perdido más de 300 millones de empleos en los últimos 2 o 3 meses. En nuestro país vimos las cifras del DANE que nos muestran a nosotros lo crudo que es esta pandemia. Y justamente nosotros tenemos que enfrentar esas dos pandemias, esas dos situaciones. La pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo. ¿Y cómo lo hacemos? Con responsabilidad, con colaboración, con un sentido de ganarnos la vida con disciplina social, con disciplina individual, con reglas de higiene, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, y en la medida que nosotros vayamos haciendo esa reactivación de manera responsable, lo que estamos logrando es que nuestro país pueda seguir protegiendo vidas y protegiendo la salud y al mismo tiempo recuperando esa actividad tan necesaria. No podemos seguir confinados. La economía exige recuperar la actividad necesaria para hacer frente a 3 virus, el de la pandemia, el desempleo y el hambre. La necesidad de un sustento diario y la informalidad en las actividades económicas hacen que la gente salga a las calles y se generen aglomeraciones en donde no se atienden las normas de prevención. Nadie sabe con la sed que otro vive, pero todos debemos tener claro que la disciplina es el eje para afrontar la normalidad, como lo señala el presidente Iván Duque Márquez. Algunos incrédulos dicen que los colombianos no tenemos la disciplina para poder sortear esta nueva normalidad, donde el distanciamiento físico, lavarnos las manos constantemente, usar el tapabocas, tener los protocolos, va a ser efectivo. Yo sí lo creo, porque en medio de nuestra festividad, de nuestra alegría colosal, en este país hay disciplina. Y la disciplina se ve en los indicadores que hemos logrado consolidar. No es el triunfo del gobierno, ni de un gobernador, ni de un alcalde. Es el triunfo de todos. Y por eso mi invitación a ustedes, frente a las preguntas que se nos hacen. No pensemos en volver a la normalidad. Pensemos en ser mejores, en ser nuevos. Pensemos en el nuevo camino, en el nuevo horizonte. No pensemos en analizar estas circunstancias como cualquier otra crisis del pasado, porque no tiene comparación. Y por eso hoy más que nunca hay que proteger esos empleos. En este momento el objetivo es proteger los empleos de miles de colombianos, pues ya las cifras del DANE preocupan y no se puede dejar desbordar el tema porque las consecuencias serán peores más adelante. Afán latente de grupos económicos y gremios por retomar la normalidad, lejos de comentarios venenosos. Es un hecho que genera más incertidumbres y preocupaciones que seguridad sobre el éxito de abrir centros comerciales y sus almacenes. Prepotencia que por momentos colinda con la mezquindad y trae a la memoria un postulado del presidente norteamericano Donald Trump que se ajusta a la presión indiscriminada que ahora ejercen los empresarios sobre Iván Duque Márquez. Es decir, que mueran los que tengan que morir sin causar además una hecatombe económica. Laxitud de políticas públicas que debe estar acompañada de estrategias coherentes y reales que atiendan la crisis financiera de los hogares y las prioridades en el gasto. Contexto que llama a la apertura del comercio bajo protocolos claves en donde, como lo dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el lavarse las manos y el uso de tapabocas es clave para prevenir el contagio en esta etapa en la que se abren los centros comerciales. Es natural cuando hablamos que solemos pasarnos saliva a la cara y a las manos y por eso terminamos transmitiendo el virus por las manos. Así que el jabón es una maravilla, el jabón mata el virus, pero hay que hacer lavado constante de manos al entrar, al salir del centro comercial. Nadie que venga a un centro comercial que no tenga el tapabocas y no lo tenga bien puesto va a poder entrar ni va a poder circular. Entonces, tapañatas todo el tiempo, lavado de manos todo el tiempo. Yo le agradezco a FENALCO, a las organizaciones de los centros comerciales que han hecho inversiones en tecnología, en cuidado, en señalización, en personal, para que este piloto de esta semana nos salga muy bien. Lo vamos a evaluar. Vamos a ir abriendo diferentes centros comerciales por días y vamos a ir viendo cómo funciona. Si funciona bien el aforo, si 35 es suficiente, si hay que tener un poquito más. Lo vamos mirando. Ensayo y error que se irá evaluando, pero que deja un vacío de preocupación que se puede ver reflejado en los próximos días. Cifras de contagios si las cosas no se hacen bien y con la disciplina que se requiere. La vida no es la misma.
La realidad cambió y el centro comercial ya no es para ir a parchar, como lo expresa la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Que la gente se vaya preparando. El centro comercial ya no es para venir a parchar, no mientras haya coronavirus en Bogotá. El centro comercial es para venir a lo que se necesita, alguna cosa que haya que hacer, alguna diligencia. Obviamente hay muchas cosas útiles, un ratico y salir porque otros también lo necesitan. Es por solidaridad con los demás usuarios que también lo necesitan. Si alguien viene y se queda todo el día, pues le quita la oportunidad a otro que lo necesita para venir. Por ahora, los sitios de mayor aforo interno, por ejemplo, los cines que hay dentro de los centros comerciales no van a abrir. Solo van a abrir los locales de las actividades autorizadas por el señor presidente de la República a funcionar. Recordar también que van a funcionar desde el mediodía. Eso es parte de que entre todos podamos usar mejor Transmilenio y no tener aglomeración. A partir de las 12 del día y hasta las 12 de la noche van a poder funcionar las grandes áreas comerciales como los centros comerciales. Ahora que a todos muchas gracias por su ayuda, por su trabajo, a Penalco, a los amigos también de las organizaciones de los centros comerciales, porque eso nos permite reactivar pero con cuidado, que es lo que tenemos que mantener en un balance. Reactivación pero con cuidado, balance de impacto y que se trabaja con disciplina y conciencia social, respeto por el escenario del otro, como lo aseguró al programa Signo Pesos del Canal Caracol el gerente del centro comercial Gran Estación, Gustavo Goyeneche. Esto es más de conciencia social. Los centros comerciales en este momento no es para hacer vida social o para venir a pasear. Es para venir a hacer las compras y volver a salir. Cada local tiene unos metros cuadrados. De acuerdo a esos metros cuadrados se le asignó un número de clientes y un número de empleados para su funcionamiento normal. Cada lugar tiene un espacio para el funcionamiento, número de clientes y funcionarios que no se debe superar, medidas de control que responden a la necesidad de reactivar la economía, pero a su vez cumplir con los requisitos que imponen las autoridades. Etapa de prueba piloto que ya deja un balance, como lo expuso al programa Signo Pesos del Canal Caracol el gerente del centro comercial Unicentro, Camilo Ángel. Pues muy contentos, realmente estamos empezando a sentir una reactivación. Cabe anotar que Unicentro Bogotá pues nunca estuvo al 100% cerrado, ya que tenemos un supermercado, 17 bancos, droguerías y adicionalmente los domicilios. Sin embargo, ya hoy tenemos 40 locales autorizados por la alcaldía para que puedan operar y empieza a haber un movimiento de personas que van a comprar y empieza a haber un movimiento muy de lo que sentíamos antes, que es volver a tener vida. Volver a tener vida en espacios de gran afluencia que se adaptan a las circunstancias y transforman su modelo de negocio. Reinvención de la industria que deja ver propuestas interesantes como la que tiene Unicentro y Cine Colombia, que van a revivir en las próximas semanas el autocine, hecho del que también habla en el programa de Signo Pesos del Canal Caracol el gerente del centro comercial Unicentro, Camilo Ángel. Estamos esperando también que, digamos, lo más importante en este momento es reactivar el comercio y que se reactive el centro comercial. Yo creo que en unas 3 o 4 semanas esperamos poder tener la primera función con el autocine. Esto es una alianza que hicimos con Cine Colombia. Cine Colombia ha sido el gran apoyo de esto, básicamente, y la idea es que volvamos al pasado y tengamos la oportunidad de entretenernos un poquito, ya que las salas de cine están cerradas. Entonces es una experiencia espectacular. La idea es que ya tenemos en el parqueadero del centro comercial, hoy ya está montada la pantalla y ya está el sitio exacto donde van a ir parqueados los vehículos. Uno va uno al lado del otro y así sucesivamente. Y lo que estamos haciendo es que la película se va a oír a través de una emisora de FM o de un número en FM y lo oye uno a través del radio del carro. Es muy interesante la manera como funciona. Transformación de la industria y su modelo de negocio que replantea las rutinas de sectores comerciales que nunca se pensó fueran a modificar su esquema. Gran ejemplo de ello es la zona de San Victorino en Bogotá, que ya no tendrá su tradicional madrugón, como lo indica el gerente del Gran San, Jansen Estupiñán, en Noticentro 1 CMI en su emisión del mediodía. El madrugón no se acaba, lo vamos a reinventar. Estamos en época de reinventarnos absolutamente en todo. Es inamovible el horario de la señora alcaldesa de Bogotá, 12 del día, 12 de la noche. Vamos a condicionar todas nuestras actividades dentro de estos horarios. Muy importante agradecerles a la Secretaría de Desarrollo Económico, a Fenalco Bogotá, porque se articuló efectivamente, asertivamente, todos los procedimientos para empezar a reactivar progresivamente los centros comerciales. Nosotros son entre 20 y 22 centros comerciales que vamos a hacer el piloto. No
no quiere decir que hoy se reactiven los 20, todos los días se van a reactivar entre 3 y 4, vamos a mirar cuál es el comportamiento, la respuesta tanto de comerciantes como de clientes, de público, y de acuerdo a ello vamos a tomar las decisiones del caso para ir adaptando los protocolos y ajustándolos más. Pero realmente son 6 protocolos que deben de tener específicos, 2 externos de la alcaldía, obligatoriedad de utilizar del tapabocas, distanciamiento social, cuando entren al establecimiento como mínimo 4 protocolos, lavado de manos, toma de temperatura, desinfección de calzado y el registro en una plataforma tecnológica. ¿Para qué? Para controlar el aforo del 35% y para tener información básica en caso que sea necesario un cerco epidemiológico. Control interno y externo para cercos que trabajen cualquier eventualidad con la epidemia. Situación coyuntural que solo pide esperar que pasen los días y que la gente comprenda que si no tiene nada que ir a hacer a un centro comercial, no debe ir. Prudencia que hace verdaderos sabios y evitará dolores de cabeza posteriores, esos mismos que se desatan en las cabezas de padres de familia que han cuidado meticulosamente a sus hijos durante varios meses, y en el momento en que se va camino al pico de la pandemia, justamente el gobierno anuncia que deberán retornar a los colegios a partir del 1 de agosto, como se escucha en esta locución del presidente Iván Duque Márquez. Sí, ya empezamos a revisar protocolos. La ministra ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad, y eso nos ayuda también a adaptar el sistema educativo mientras seguimos conviviendo con una pandemia que no se va a ir en los próximos meses, que va a estar presente en el mundo y frente a la cual nuestra capacidad de adaptación es la que nos va a permitir proteger vidas, recuperar vida productiva y al mismo tiempo también recuperar vida académica, pero con unos protocolos y con unos mecanismos que tengan como prioridad la protección de la vida y la salud. Protección de la vida y la salud que exalta los ánimos de todos al ver que se empieza a exponer a los más vulnerables. Se está al frente de una medida que podría echar al traste el cuidado de un confinamiento estricto durante varios meses. Irresponsabilidad que delinea un foco de contagio en los buses, los espacios de recreo y el aula de clase. Control de niños y jóvenes en espacios pequeños para no tener vectores de propagación al hogar. Compleja divergencia que conlleva a preguntar cómo se piensa el proceso de retorno a la presencialidad, y esto es lo que responde la ministra de Educación, María Victoria Angulo González. Como lo mencionó el señor presidente, nos estamos preparando. Estamos trabajando en equipo con las secretarias de educación, los rectores de universidad, porque tenemos que recuperar la presencialidad con responsabilidad y bajo un modelo de alternancia que, como el señor presidente se lo explicaba, es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones, y que al final lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente. Equilibrio en la salud y avance académico que, dadas las condiciones del virus en Colombia, debería mantener las actividades con el modelo de estudio en casa mediado con apoyos tecnológicos. Se está al frente de un instante en el que los casos de COVID-19 aumentan y las instituciones no cuentan con las condiciones para el regreso a clases, como lo indica el vicepresidente de Fendidoc, Modesto Zambrano. Las instituciones educativas no gozan, sobre todo las subvenciones, de los servicios públicos para adelantar la asepsia con nuestros chicos. Infraestructura para enfrentar la pandemia que indican los profesores, y es congruente con lo que señala la presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados, Marta Janet Castillo, que deja en el ambiente mayores preocupaciones porque no hay claridad sobre los protocolos a seguir. Son los padres de familia quienes deben tomar la decisión en esta época de pandemia en qué momento mandar a sus hijos a clase, además con todas las garantías de bioseguridad, protocolos que aún no están construidos porque no tenemos todavía instrucciones del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Salud. Apertura sin restricciones de las autoridades competentes que desnuda una responsabilidad mayúscula del Ejecutivo que, con pronunciamientos nada claros de la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, pretende imponer directrices distantes a la realidad técnica, sanitaria y física in situ de las instituciones públicas y privadas del país. Los niños deben ser cuidados como hasta ahora, y el llamado es a dar pasos seguros. La presencialidad alternada abre un boquete gigante para el contagio. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Dificultades complejas como la que plantea el COVID-19 requiere de cabeza fría para escoger la carta de menor impacto negativo en la sociedad, consenso político y social
que lime tensiones, brinde información puntual y conecte al gobierno de Iván Duque Márquez con el país. Contranatural resulta el esfuerzo del gobierno central por establecer funciones de monitoreo y control en coordinación con las autoridades locales, pero a su vez mostrar incongruencias y acciones tardías en el proceder. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Bomba de tiempo a punto de detonar es la que está en las manos del presidente Iván Duque Márquez, que paga la inexperiencia y el pánico al rechazo popular con decisiones bajo presión. Elementos que esta semana hemos abordado en la columna de opinión en pulso.com que hemos titulado Zona de Candela. Como siempre, sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. El ecosistema social clama por un presidente con los pantalones bien puestos. Iván Duque Márquez está llamado a brindar garantías en medio de tantas dudas, aciertos y desaciertos que lo han acompañado en esta etapa del confinamiento. Acciones firmes que encaucen el comportamiento social y rompan la brecha del mandatario con la opinión pública. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcasts con su podcast Panorama Digital. Punto de convergencia y opinión en su dispositivo de pantalla con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.